estamos en un momento muy importante de la industria nacional del cemento. Hace 15 años la INC está buscando cambiar el tipo de combustible que consume, ¿verdad? Y siempre quedó en proyectos, ¿verdad? Hoy ya es una realidad, ya empezaron a llegar los equipos para el cambio de combustible. Cerca del 65% de los equipos ya se despacharon y el 85% ya se fabricaron. O sea, ya tenemos, fuimos a verificar, están los equipos, ya llegaron una parte, está en Vallemí ya y otra cantidad de contenedores ya están en puertos de Asunción también. ¿Cuál sería el tipo de combustible? Pasaríamos del combustible del fuel oil, que es un combustible uno de los más caros, que casi ninguna cementera ya usa, al coque de petróleo, carbón mineral. También se podrían quemar residuos de basuras, chip de cubiertas, que daría una solución también al medio ambiente, ¿verdad? Habría un ahorro también de la producción. Habría esto daría un gran ahorro a la producción de cemento, lo que nos ayudaría a vender el cemento a un precio mucho más barato, ¿verdad? ¿De cuánto estamos hablando? Y casi un 15% podríamos bajar ya a partir de fin de año y comienzos del año que viene, cuando esté funcionando ya el cambio de combustible. O sea, cuando hablamos que cambia el tipo de combustible, aumenta la producción y baja el precio. Es, digamos, es una fórmula muy interesante para el ciudadano. Asimismo, tenemos varios proyectos que estamos desarrollando en cronograma. Uno de ellos, el cambio de combustible, que nos ayudará a bajar el precio. También va a aumentar un 10% la producción del horno. Y otro proyecto bastante importante es un nuevo molino en Villeta, que aumentaría más del 50% la producción, lo que va a garantizar tener producto para el mercado de la construcción. ¿A cuánto estaría la bolsa del cemento ya contando con la intermediación y de venta al público? Bueno, nosotros actualmente la INC vende a 41.500 el precio al distribuidor. Bajaríamos a 35.500 más o menos la bolsa, casi un 15% ya comparado a lo que, porque en marzo del 2015 ya empezamos a bajar el precio debido a la gestión que hicimos en ahorro de costos de producción. O sea que la bolsa estaría a los 45.000 guaraníes aproximadamente ya. Con eso ya constructores, sí, arquitectos, el auge de la construcción ya puede estar inclusive menos, preparando. podría estar un poquito menos ya al consumidor final. Sí. 40. 42.000, 40. Hay un ahorro para las industrias. Va a haber un gran ahorro para el sector de la construcción y también un aumento de producción, lo que podríamos ya comenzar a hacer pavimento de hormigón, ¿verdad? Que ayudaría mucho en la parte vial, ¿verdad? Que tenemos mucho déficit de infraestructura en el país. Aumentaríamos de prácticamente 50.000 bolsas por día a 80.000, cerca de 80.000 para el 2017 con el nuevo molino en Villeta. Y cubriríamos ya casi un 80% del mercado, ¿verdad? ¿La INC puede abastecer al mercado durante este proceso de modernización? Sí, nosotros estamos tomando planes preventivos, estamos ya teniendo insumos para la parada grande que tendremos ya para el proceso del montaje del cambio de combustible, para que continúe la misma cantidad de despacho que estamos actualmente en la capacidad de la planta. ¿Qué otras actividades tomaría la industria? Copar el 80% del mercado es un gran desafío, presidente, para dejar de importar. ¿Y qué otras actividades harían, además de la muy buena producción, marketing, estaciones propias de venta? ¿Alguna vez se haría eso? Sí, nosotros tenemos varios planes, ¿verdad? Entre los proyectos también tenemos el secador de puzolana, que va a disminuir también costo y poder aumentar también producción. Aparte de eso, estamos trabajando fuertemente con el área comercial de tener distribuidores autorizados que se dediquen al rubro, ¿verdad? Estamos saneando la cartera, prácticamente está saneada. Okay. También tenemos como responsabilidad social empresarial trabajar con las comunidades de Villeta y Vallemí, donde haremos trabajos sociales, ¿verdad? Alianzas con instituciones. Alianzas con la municipalidad y la comunidad donde está la industria, la planta, ¿verdad? Vallemí sabemos que es una ciudad que necesita mucha infraestructura, mano de obra, y bueno, generaremos también mayor cantidad de fuentes de trabajo allá, y también ayudaremos a la comunidad, vemos si algunos proyectos sociales. Hubo un superávit, ¿no? Un superávit 2015 del producto, lo que significa que el producto, el cemento, está muy bien posicionado. Asimismo, cerramos un récord histórico de la industria nacional de 28 meses consecutivos de ganancias. Cerramos el 2015 con ganancias y también con un aumento de producción. Casi 1 millón de bolsas más ya que el 2014 hemos despachado. Y
casi 2 millones de bolsas, más que el 2011, 2012, 2013, ya hemos despachado y producido comparado a otros años, ¿verdad? Y esto genera también una mayor ganancia, ¿verdad? Bueno, éxitos y mucha fuerza. El proyecto ya se presidente. inició ahora, presidente. El proyecto, ya finalizamos algunos proyectos y el de cambio de combustible, los equipos, como comenté, ya están en un 85% ya fabricados, ¿La inversión de cuánto estamos hablando? cerca de 45 millones de dólares, pero que va a traer un ahorro de más de 20 millones de dólares al año, inclusive A ya largo bajando el plazo. precio, ¿verdad? Que va a ayudar a invertir más en la industria y también seguir bajando más el precio. a La medida nueva que pasa. industria, ¿cuándo comienza a funcionar? Y estaría para el comienzo del 2017, ya con el cambio de combustible y el aumento de producción. Esa es la idea que... Bueno, mucha expectativa en el mercado. Esto va a generar también un gran revuelo, ¿eh? Un ahorro para las industrias, fuente de trabajo, como ya mencionaba el titular. Y buena producción para que se puedan, que el sector de la construcción pueda seguir las inversiones. Gracias, presidente, por estar con nosotros aquí en el Expreso Informativo. Muy amable usted. Muchas gracias, Ernesto. Gracias. Lo esperamos la próxima Le para esperamos enterarnos prontamente. de más noticias. Muchas gracias.